Hoy vamos a hablar de una de las quizás mejores películas navales, no submarinas, ni aéreas, ni aeronavales, sino navales. Vamos a hablar de un barco que era el orgullo de la Armada alemana, que era el más grande, el acorazado más grande que había existido, el más potente, tenía en algunos sitios un grosor de más de 30 centímetros. Era invencible o indestructible. Muchas veces cuando el ser humano hace algo así, normalmente el mismo ser humano es el que lo tiene que destruir. Hoy vamos a hablar de la película Undiz, el Bismarck. Empezamos. Undiz el Bismarck. Estamos en Hamburgo, el 4 o el 5 de febrero de 1939. Aún no ha empezado la Segunda Guerra Mundial. Está acabando o dando sus estertores la Guerra Civil Española, pero la Segunda Guerra Mundial no ha empezado. Pero los dos contendientes se están rearmando. Y los alemanes, que tienen muy poca o casi escasa salida al mar, lo hacen a través del puerto de Hamburgo. Y ahí es donde botan el acorazado más grande que existe en ese momento, el Bismarck, en nombre o en honor al canciller Otto von Bismarck, aquel que decía de España que era el país más fuerte del mundo. Sí, Bismarck decía eso, creo que se lo dijo a Sagasta o a Cánovas, a uno de estos políticos del siglo XIX, dijo: ustedes son el país más fuerte de la tierra. Y alguno diréis: ¿y por qué decía eso? Sí, y lo razonaba, decía: porque llevan ustedes más de 400 años intentando autodestruirse. Claro, si lo analizáis, pues tenía bastante razón, ¿no? Porque España tenía un imperio espectacular en el siglo XV, el siglo XVI, con una población que era la mitad de la de Gran Bretaña y la mitad de la de Francia, es decir, con prácticamente despoblados, estábamos prácticamente despoblados y llegamos a todos los confines del mundo, ¿no? Desde Estados Unidos hasta Asia. Entonces, ¿qué pasa? Que Bismarck decía: ustedes llevan todo el día aquí discutiendo entre ustedes, peleándose con guerras civiles, con no sé qué, intentando autodestruirse, y no los consiguen porque son ustedes muy fuertes. Ese era el razonamiento de este hombre. Entonces, este es el nombre de un barco que es el orgullo de los alemanes, con más de 1.000, casi 2.000 hombres de dotación, o sea, una auténtica pasada para la época. Pero claro, es, como le llaman los británicos, es la bestia, es el ogro. No pueden dejar que salga de donde está, porque si sale tienen que ir a por él. Y entonces aún no ha empezado la guerra. Y aquí nos empieza la película, o comienza la película, mejor dicho, con unas imágenes de archivo, y precisamente vemos la botadura de este gigantesco buque, ¿no? Cuando entonces se pensaba que el poderío en las aguas estaba precisamente en la guerra naval. No se miraba tanto la guerra submarina y muy poco la aeronaval. Aquí asistimos precisamente a esa botadura, que la vemos con imágenes de archivo, que el propio Hitler va a botarlo, en Hamburgo, uno de sus escasos puertos, para poder salir a la mar, teniendo en cuenta que salen a la mar, a un mar que está limitado, el Mar del Norte, y que enfrente tienen prácticamente las costas, al lado las costas noruegas y enfrente las Islas Feroe y el poderío británico, es decir, están casi cercados, ¿no? Bien. La película empieza cuando vemos a un oficial de la Armada, que es el actor Kenneth More, un hombre seco, que da el papel. La película creo que era el año 1960, dirigida por Lewis Gilbert, y basada en una novela, en un libro de C.S. Forester. Y aquí una actriz que es mucho menos importante, pero actúa, que es Diana Winter. Diana Winter, que hace de ese personal femenino auxiliar que trabaja en los estados mayores, pues, como oficinista, como mensajera, como en tareas auxiliares, no por ello no importantes, ¿eh? Pero aquí el protagonista es Kenneth More. Y entonces la película nos cuenta precisamente cómo se gesta el hundimiento del Bismarck, que eso yo recomiendo que la veáis porque está muy bien hecha. Nunca ha sido doblada al castellano, recalco, la podéis encontrar como máximo
con una versión original con subtítulos en castellano, pero nunca ha sido doblada al castellano. Y aquí hay 4 cosas que yo quiero destacar. Primero, ¿qué es esto? ¿Por qué era tan importante el Bismarck? Bueno, pues porque era el poderío naval sobre las aguas. ¿Para qué? Para romper los convoyes de tráfico de tropas, de munición, de armamento y de víveres. El que dominaba los mares cortaba esas rutas de abastecimiento. La Segunda Guerra Mundial es una guerra que ya es una guerra mundial y que en todos los escenarios, y lo que en un país sobra falta en otro. Durante los primeros años de la guerra los alemanes hundieron muchísimas toneladas de material, y aparte de tropas o personal o incluso civiles, ¿no? Pero aquí nos viene a decir que llega un nuevo jefe, a ese almirantazgo, y vamos a distinguir aquí las palabras porque las traducciones son horrorosas. El almirantazgo es el puesto de mando, donde el poder naval ejerce su estrategia. Dice, pues vamos a ir por aquí, vamos a ir por allá. Y luego hay unos puestos de mando de la flota, que es donde ese almirantazgo ese puesto de mando le da la orden a la flota de que haga esto o aquello. Por eso en la película vemos que hay como dos escenarios, como 2 cámaras de trabajo. Una en la que están moviendo los barquitos, lo mueven a pedal porque no hay, es todo analógico. Van poniendo los barquitos y les llegan muchos mensajes que le van diciendo la posición de los barcos, de los propios y de los del enemigo, incluso los informes que dan los espías para que puedan sacar dónde está, porque tienen controlado que el Bismarck está en los fiordos noruegos, no ha salido a la mar. Saben que en cuanto salga tienen que hacer como pasó en 1939 con un acorazado que era el Graf Spee. El Graf Spee era un acorazado alemán que empezó la Segunda Guerra Mundial, bombardeó algunos buques y se refugió en la bahía de Montevideo. ¿Qué ocurre? Pues que los buques británicos lo rodearon, la bahía. Entró a pedir munición, sobre todo avituallamiento de agua y comida, y estuvo unas semanas en el puerto de Montevideo, pero llegó un momento que tuvo que salir a la mar y tuvo que enfrentarse con los buques ingleses. Y luego pues lo que pasaba muchas veces, que pues antes de que tú me des, o me doy yo, o lo hundo o lo echo a pique. Pues eso mismo es lo que le pasa al Bismarck, pero sale escoltado con otro vehículo, con un crucero de guerra o de batalla que llamaban, que es el Prinz Eugen. Luego ahí hay 2 buques que van a salir a la mar, y en medio de eso van a aprovechar las nieblas para que no sean detectados, ¿no? Para ir a hostigar realmente a todos esos convoyes que recibe Gran Bretaña, que recibe de Estados Unidos. Todo eso está muy bien contado, y como la llegada a lo que sería el puesto de mando naval, que está bajo tierra, está en Londres, está a 60 metros, porque desde ahí es donde se dirige la guerra. Los militares conducen la guerra, pero los políticos la dirigen. Entonces, aunque todos son militares, todos dependen directamente del jefe de la Armada, que está pegado al primer ministro británico. Y luego está la flota, que aparece como en otro sitio lejano, que es en donde están las bases, en Scapa Flow, normalmente solía ser ahí, que es donde está el mando de la flota, que recibe las órdenes de ese puesto de mando que está en Londres. Eso es muy importante. Puesto de mando que está en Londres, puesto de mando de la Armada que está en Londres, puesto de mando de la flota, que es donde se cursan las órdenes a los barcos. Esa mensajería es muy importante, porque es la que permite que un ejército pueda moverse, o en este caso una armada. El teniente Shepard, el teniente de navío que llega, es el capitán de fragata, el equivalente. Es un hombre muy duro, reprende a un oficial porque está comiendo en horas de servicio, le quita a uno un permiso, se queja de uno lleva mal puesto la uniforme, es decir, entra diciendo aquí tiene un pequeño cuarto para trabajar, e incluso pide que le instalen una cama porque va a estar ahí. No distingue, como están bajo tierra a 60 metros, no distingue si es de día o si es de noche. Tiene una oficial que es la que le hace de ayudante y que va escribiendo los mensajes, y que hay una ligera sintonía entre ellos, dado que esta mujer pues ha perdido a su marido en Dunkerque y él ha perdido a su mujer en un bombardeo. Pero la historia de amor la dejan para después. Aquí lo importante es que quieren hundir el Bismarck,
Y para eso ven que tiene 4 posibles rutas de salida. Detectan que ha salido de Noruega, puede ir por el norte, por el mar de Dinamarca, puede ir por la línea de las Islas Feroe, puede ir por la propia línea de Gran Bretaña o puede ir por la zona francesa. Pero deciden poner todas las fuerzas para intentar localizarlo. Esa es la trama, está muy bien contada. Repito siempre las órdenes desde el puesto de mando estratégico o de la Armada hasta el del almirante, hasta el de la flota, que se cursan las órdenes. Y luego decir que, bueno, pues que el otro acorazado, el barco estrella de la corona británica, el Al Hood, finalmente se van a encontrar, es histórico que se encontraron, y el Bismarck, que tenía una potencia superior en distancia y en calibre, hundió de una manera brutal al acorazado británico Hood, que era el orgullo de su flota. ¿Qué es lo que ocurre? Pues que en ese momento, estando en la sala de operaciones del puesto de mando de la Armada Británica, se recibe una orden verbal del primer ministro. Y ahí está el jefe de la Armada, que está con el protagonista, y pone el altavoz y dice, a la raíz del hundimiento del Hood, que también he recogido por la radio, muy bien recogido, le dice, haga usted todo lo posible para hundir el Bismarck. No escatime recursos, con lo cual le está diciendo que ponga todos los recursos disponibles, aunque desproteja a otros, para hundir ese barco. Es una cuestión de que hay que ganar esa batalla o ese orgullo. A partir de ese momento, los británicos utilizan todo tipo de buques para buscar al Bismarck e seguirle, que le pueden seguir, antes de que llegue a los puertos de Francia o que pueda tener la cobertura de la Fuerza Aérea Alemana. Inexplicablemente los alemanes no tenían portaaviones ni fuerza aeronaval en esas latitudes, inexplicablemente. Pero los británicos sí. Y tiene una fuerza que se llama la Fuerza H, y hay un pseudo portaaviones, aviones que no están muy paqueteados, que son aviones torpederos y que tienen que ver un torpedo, que lo vemos, y es el Ark Royal, que está ubicado en Gibraltar. No sé por qué, porque Gibraltar, como todos sabemos, tendría que ser una zona española, pero llevamos 300 años y no hemos sido capaces, por incompetencias o chorradas, en recuperar. Pero en aquel momento Gibraltar era una base británica. Y de ahí sale la Fuerza H con ese portaaviones, o asemejo de portaaviones, que llevan unos pequeños aviones que les encastan unos torpedos. A partir de ese momento, al Bismarck lo van a atacar como pueden. Va a hundir otros buques más, va a hundir bastantes buques, pero va a recibir muchas granadas, pero ninguna de ellas hace efecto, excepto una. O bien por un avión torpedero, o bien por uno de esos buques que le va a dañar lo que sería el servo, es decir, el timón. Llega un momento y otro le va a dañar lo que es el depósito de combustible. Va a empezar a perder combustible, va a empezar a llevar menos velocidad, y ahí lo dejo. Históricamente el Bismarck yace a unos 1000 kilómetros de la costa de Brest, de Francia. Por respeto a que nadie no se ha dicho su posición exacta, pero está aproximadamente a 1000 kilómetros de la costa de Brest, y fue encontrado en 1989. Fue hundido por las detonaciones, no de los barcos, porque no podían hundirlo. Fue hundido porque llegó un momento que, pues como un pato mareado, iba en círculos y fue rodeado por buques como el Rodney, como el Norfolk, como el Yorkshire o como el rey Jorge V, que lo fueron cañoneando, pero no se hundía. Y finalmente los propios alemanes parece ser que lo detonaron. El Bismarck, una excelente película, muestra la guerra naval y cómo luego fue evolucionando a esa guerra aeronaval, que fue mucho más desarrollada en el Pacífico por los norteamericanos, y a la guerra submarina, que aunque fue más desarrollada por los alemanes, no consiguió tener la supremacía naval. Muy importante cómo está contado esos dos puestos de mando, el papel, la dificultad, el sufrimiento de este jefe de operaciones, que incluso tiene a su propio hijo que está combatiendo. Espero que os guste y, repito, es una de las quizá mejores películas navales de la historia del cine. Muchas gracias.